Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 y 12. En esta mañana nos corresponde a nosotros hacer una lectura y un estudio de esa parte del capítulo 19, después de la participación de los creyentes en la cena de las bodas del Cordero. Los versículos de esta mañana dicen: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos y tiene muchas figuras. Los símbolos en el libro de Apocalipsis, como en cualquier otro tipo de literatura en la Biblia, no son literales, no se pueden interpretar literalmente. Se tienen que interpretar a través del símbolo, es decir, qué significa, qué utilidad tiene ese símbolo en el texto bíblico y por qué está registrado allí, por qué se tomó ese color o esa figura o ese símbolo para usarlo en este escenario y justo con ese contenido. Nosotros estudiamos el domingo pasado sobre una exhortación que el ángel le hace a Juan, que fue supremamente interesante ver cómo el ángel llama la atención a Juan y lo exhorta grandemente porque él se rinde a los pies para adorarle, ¿sí? Y nos sentimos muy exhortados el domingo pasado con la palabra, porque vimos que Dios en su infinita bondad no solamente llamó la atención a Juan, sino también a todos nosotros, porque con gran facilidad nos rendimos a cosas o a personas a las cuales no debemos rendirnos. Acto seguido, dice el texto, entonces vi el cielo abierto y he aquí, ¿sí? Comienza a ser toda una descripción majestuosa, maravillosa, y básicamente como que la exhortación continúa, como que lo que nos quisiera decir el texto es: no se rinda o no se postre ante un ángel, que es una criatura, un ser creado, un mensajero más, sino que al quien tenemos que rendirnos es al que va a aparecer en la escena en el texto siguiente, ¿sí? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba. Me llama muchísimo la atención la manera como el Espíritu Santo le da la sabiduría a Juan para construir este texto y para que después de ese momento donde Juan reconoce lo que hizo mal, porque el ángel le llama la atención, él continúa diciendo: yo vi el cielo abierto, y nos describe claramente que lo que él va a ver y lo que se va a describir a continuación es algo celestial o es algo sublime o es algo nunca antes visto por Juan. Juan había visto muchas cosas en el cielo, ¿recuerdan? Desde el capítulo 4 Juan está viendo cosas en el cielo y Juan se le invita en el Espíritu para subir y ver lo que está aconteciendo. Sin embargo, es la primera vez que él dice que ve el cielo abierto. Es algo así como si hubiera una gran puerta, ¿cierto? Y se abriera o se corriera un telón o una cortina, y al correrse ese telón o esa cortina, él comenzara a ver un escenario distinto que no había visto nunca en el libro de Apocalipsis. Y no es para menos. Recuerden que estamos describiendo aquí en este capítulo 19 la venida del Señor, que es un evento nunca antes visto en la historia, y es un evento que aún todavía no ha acontecido, pero que se nos va a describir de una manera novedosa y de una manera distinta a lo que se había descrito todos los eventos de Apocalipsis. Entonces vi, ¿qué vio Juan? ¿Qué es lo primero que Juan ve en Apocalipsis 19, versículo 11? Vio el cielo abierto. La pregunta es: ¿luego Juan no había visto el cielo siempre? Juan estaba en una isla, ¿sí? Estaba en un paraje rocoso, lo único que él tenía para mirar era para arriba, ¿cierto? Porque no tenía más que le quitara la atención, porque estaba justo en una isla abandonada que se cree que era una de esas islas rocosas, inhóspitas de la antigüedad, especialmente en el Medio Oriente, en Asia Menor. Y dice que él levantó sus ojos al cielo y vio el cielo abierto. Y uno dice: pero si eso no sería algo distinto para él, porque todos los días él veía el cielo. Todos los días él estaba enfrentado al cielo o al firmamento o al espacio. ¿Por qué en esta oportunidad le llama tanto la atención a Juan lo que él ve? Pues pudiéramos decir que no es simplemente por ver el cielo o ver el espacio, sino por lo que va a acontecer de ahí en adelante. Dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Yo quiero que nosotros nos detengamos aquí a mirar un poco, porque aquí, tanto como en el capítulo 6, se habla de un caballo blanco, pero nos habla de un jinete. ¿Por qué el
texto nos describe un caballo blanco y no nos describe inicialmente el jinete. ¿Qué es lo primero que Juan ve a la distancia? Primero el cielo, el firmamento, luego si hay un acercamiento, un plano intermedio, ve un caballo blanco, y luego cuando se acerca a un primer plano, logra describir realmente quién es el que está montando ese caballo blanco. Entonces, realmente aquí lo importante no es el caballo, ¿sí? Porque hemos visto muchos caballos en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Vimos caballos en el capítulo 4, en el capítulo 6, vimos caballos más adelante del capítulo 13, capítulo 15, pero aquí este caballo es un caballo único en la escena, porque en el capítulo 6 había muchos caballos y de distintos colores, ¿recuerdan? Había uno blanco, uno bermejo, uno negro y uno amarillo. Pero aquí se nos va a describir un único caballo que va a aparecer en el capítulo y ese es un caballo blanco. ¿Por qué es tan importante esta mención? Primero eso. Segundo, ¿por qué Juan primero describe el caballo y el color del caballo y luego el jinete? ¿Sí? Cualquiera pudiera pensar que no tendría sentido describir el caballo, sino describir al que viene montado en el caballo, ¿cierto? Pero ¿por qué reviste tanta importancia para Juan esta descripción? Pudiéramos decir varias cosas para explicar eso. Primero, porque viene acercándose o viene apareciendo a la imagen de Juan y logra él describir lo más grande o lo mayor y luego los detalles más pequeños o más cercanos, ¿sí? Cuando uno ve a alguien que aparece en un caballo de lejos, pues uno no puede describir quién es, ¿sí? Sencillamente uno diría, veo a alguien que viene en un caballo, o veo un caballo veloz y va alguien montado, pero no sé quién es. Pero a medida que se acerca y se aproxima a la imagen, él puede escribir quién era y puede escribir detalles más específicos. Segundo, porque la manera de construir el relato es llamar la atención. Recuerden que la escritura, como cualquier otro libro y cualquier otra literatura, especialmente Apocalipsis, tiene como finalidad llamar la atención. Y llamar la atención para que al llamar la atención nuestra, nosotros nos fijemos en muchos detalles y porque cada uno de esos detalles no pasan desapercibidos a la vista o a la retina de Juan, sino que son supremamente valiosos para la construcción del mensaje. He aquí un caballo blanco, ¿sí? Ese detalle no puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque el caballo es un animal muy importante en la descripción de Apocalipsis y especialmente para la descripción de lo que nos va a decir el texto. Venía alguien montado en ese caballo y ese caballo era blanco, ¿sí? Nosotros dijimos en el capítulo 6 que los caballos son unos animales supremamente importantes en la creación y son uno de los animales más imponentes de la creación, ¿sí? Uno de los animales más imponentes que el hombre ha logrado domesticar y que los puede usar para carga o para montar, ¿sí? Y los puede tener en su casa o en su finca. El caballo es uno de los más importantes porque implica poder, dominio, belleza, imponencia, grandeza, y la Biblia lo usa en varios lugares para describir aspectos del carácter del hombre. Pero aquí nos habla de un caballo, pero nos dice el color del caballo. ¿Por qué es importante el color de ese caballo? ¿Sí? Simplemente era un caballo, ¿sí? Pudiera ser de cualquier color. Pero no puede ser de cualquier color para Juan porque había una profecía con relación a este propósito. Y la profecía dice en Apocalipsis 24, en Mateo 24 y 25 y en Tesalonicenses que el Hijo del Hombre vendría en un caballo blanco. ¿Recuerdan? Había una profecía anticipada donde nos dice que iba a venir en un caballo blanco. Ahora, ¿por qué es importante tanto el animal como el color del animal? Primero, porque estaba profetizado. Segundo, porque el caballo tenía un lugar muy importante, especialmente en las conquistas y en la realeza antigua. Es decir, los animales que montaban los reyes eran los caballos, ¿sí? Hoy en día sería un BMW, un Ferrari, ¿sí? O un carro de mucho lujo. Serían los que tendrían los ricos o los reyes o los nobles. Pero en esa época antigua que no existían sino los carros cerrados o las carretas, pues los animales más imponentes que podía usar un rey, especialmente cuando iba a la guerra o cuando venía de la guerra, pues era un caballo. Ahora, ¿qué mejor que un caballo blanco que significaba no solamente poder y autoridad, sino también santidad, honor y dominio? La Biblia lo que va a decir es que lo que Juan está observando aquí en el firmamento o en el espacio, es que aparece o irrumpe en el escenario un caballo y es un caballo blanco. Y eso ya nos da un punto de partida para entender lo que él quiere decir.
Si es un caballo, ¿de qué tipo de personalidad nos está hablando este versículo? De un rey, de un hombre victorioso, de un ser que viene de una conquista y que ha logrado triunfar, porque viene en un caballo, ¿sí? Pero no solamente nos describe el animal, sino que nos describe el color del caballo. Es decir, es un caballo blanco. Entonces, ¿qué tipo de rey sería? Un rey santo, un rey con mucho honor, un rey con mucha dignidad y un rey con tanto prestigio y con tanta blancura y dignidad que solamente pudiera venir en un caballo blanco. No en un buen caballo, sino en un caballo específicamente blanco. Y aquí ya Juan nos deja claro de qué va a hablar. Nos va a describir a Jesucristo, el Cordero Vencedor, que viene victorioso de una conquista y viene para entregar o para reunir todo su pueblo y para consumar toda la historia de la redención. Y eso me parece muy interesante. Primero, porque recuerden que en Lucas 22 y en Mateo, en los capítulos finales de Mateo, nos describe la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Recuerdan? Recuerden que Jesús entró y hubo una multitud que lo ovacionó, la gente cortaba ramas y palmas y tendía mantos para su paso. ¿Se acuerdan? Pero ¿recuerdan en qué iba cabalgando Jesús? En un asno joven que era hijo de asna, ¿sí? Y recuerden que los asnos o los pollinos eran los animales en los cuales cabalgaban las personas que iban en son de paz, no los reyes ni aquellos que habían tenido victoria, sino que era un indicio de alguien que iba en procura de la paz, ¿sí? Si había un rey que estaba haciendo guerra contra otro pueblo y ese pueblo quería buscar la paz con ese rey y le mandaba una embajada, pero su líder o su comandante iba en un pollino, ¿sí? Para que cuando el pueblo enemigo o el ejército enemigo lo viera que se acercaba, pues no le podía atacar porque veía que él venía en un pollino y que él venía a hacer una negociación o a rendirse o a decir yo quiero procurar la paz. En esta oportunidad Jesús entró en un pollino. Jesús entró a Jerusalén en un pollino y la gente lo ovacionó y decían, este es el hijo de David, este es el rey. Sin embargo, en esta oportunidad dice la Biblia que Jesús no vendrá en un pollino, sino que entrará o desfilará en un caballo blanco. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí en lo que nos va a describir estos dos textos de Apocalipsis? No es el caballo, no es el color del caballo, sino el imponente jinete que monta ese caballo. ¿Quién es el que viene sobre ese caballo para que sea tan importante la descripción y para que nos llame la atención a nosotros? Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa fue la primera venida del Señor. La segunda venida es en caballo blanco. Y Apocalipsis 5:7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y Apocalipsis 9:12 dice, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El versículo nos va a describir, además de este caballo y el color del caballo, quién es el que viene montando en este caballo, que realmente es lo importante. Lo otro es como un preámbulo o como un anticipo de detalles para ilustrar y para magnificar el hecho, pero lo importante aquí no es el animal ni el color, sino quién lo montaba. El versículo continúa diciendo, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Sí? Esta descripción es única en el libro de Apocalipsis. Es decir, hasta lo que habíamos estudiado Apocalipsis, nunca nos había dicho Juan el nombre de un jinete o los títulos del jinete que venían ahí. Recuerden que en el capítulo 6 se describió varios jinetes, básicamente 4 caballos con 4 colores. Pero en el capítulo 6 se dice de qué color era el caballo y qué traía. ¿Se acuerdan? Que había un caballo blanco y el que lo montaba traía muerte, el otro traía paz, el otro traía carestía. Pero aquí nos va a decir, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. La pregunta es, ¿cómo Juan supo que el que venía montando en ese caballo o ese jinete se llamaba fiel y verdadero? O sea, ¿cómo Juan supo si venía a la distancia y es una imagen que él ve de lejos en el firmamento? Y él dice, el que lo montaba, es decir, el jinete imponente, se llama fiel y verdadero.
Esto es importante porque Juan tiene una revelación realmente aquí. Y Juan tiene todo un aspecto de anuncio profético para decirnos quién es el que viene y qué títulos o qué cargos o qué nombres ostenta. El primero que él menciona aquí se llamaba fiel. Y va a mencionar básicamente 3 títulos o 3 oficios de Dios, pero que se constituyen aquí en títulos emblemáticos para nominar o para describir a aquel que viene en ese caballo blanco. Ahora, llama la atención que de los 3 títulos que Juan revela aquí en el texto, el primero sea fiel. Fiel es el título por excelencia que Juan le da a este jinete que monta sobre el caballo blanco. Y yo quiero que nosotros pensemos un poco en esta mañana en eso tan importante, porque a veces nosotros decimos Dios es fiel y se vuelve como una etiqueta o como un nombre común o una mención usual, pero olvidamos realmente qué significa que Él sea fiel. Si yo les pregunto, para usted qué es fiel, ¿usted qué pensaría? ¿Qué es fiel? Pues una persona digna de confianza, una persona que siempre dice la verdad, alguien que cumple sus promesas, alguien que nunca dice algo inadecuado, alguien que nunca puede juzgársele de algo inapropiado. Es decir, una persona fiel es una persona a cabalidad que cumple, que es fiel, que es digno, que es confiable, que es respetable. Esa sería una persona fiel. Si yo les pregunto, ¿ustedes son fieles? Pues ustedes dirían que no. Y si yo les pregunto, ¿por qué no son fieles? Ustedes dirían, porque yo a veces no cumplo, porque yo muchas veces hago promesas que no puedo llevar a cumplimiento, porque muchas veces yo no doy honor a mi palabra, yo no soy realmente fiel. Pero aquí dice la Biblia que el que lo montaba, es decir, el jinete que viene sobre ese caballo, tiene como nombre o tiene como nombre con el cual se autonombra o se llama a sí mismo fiel. Es decir, ¿a quién está describiendo Juan? ¿Quién viene sobre ese caballo? No es un soldado más, no es un ángel, no es un mensajero que viene a proclamar una victoria. Aquí el que viene montado es el fiel. Y que ustedes y yo conozcamos, solo hay uno fiel en la historia humana. Y ese único fiel se llama Dios, o Jesucristo, nuestro Cordero vencedor. Es el fiel. Ahora, ¿qué significa que Él sea llamado fiel? Que Él siempre cumple su palabra. Que cuando Él dice algo, como dice la Biblia, es así y amén. Que cuando Él dice sí, es sí, cuando dice no, es no. Que todo, absolutamente todo lo que Él ha dicho lo ha cumplido. Y eso es muy importante para Juan aquí en la visión que Él está teniendo, porque lo primero que Él dice, yo al que vi era al que es llamado fiel. Es decir, al que ha cumplido todo fielmente desde el comienzo de la historia. La Biblia dice que todas las promesas que Dios ha dado, ninguna ha caído a tierra. Es decir, no hay algo que pudiéramos acusar a Dios de decir, esto usted lo dijo y no lo cumplió. Que a nosotros sí, nuestros hijos o los conocidos o alguien nos acuse, usted me prometió y no me cumplió. O usted me dijo esto y salió con nada. ¿Sí? A veces mis hijos me dicen, papi, tú me dijiste esto. Entonces yo tengo que decirle, bueno, perdóneme, espero a ver si lo puedo cumplir después o el otro año. Pero Dios no puede ser acusado por nada ni por nadie de que Él haya incumplido algo. No le pudiéramos decir, tú dijiste esto y no lo cumpliste. ¿Sí? Tú hiciste esta promesa y no la cumpliste. Tú nos dijiste esto y no vimos el cumplimiento de ese anuncio, de esa advertencia. Lo que nosotros tenemos que decir de nuestro Señor es que Él es plena y absolutamente fiel. Es decir, todo, absolutamente todo lo que Él dice es de garantía plena. ¿Sí? Si Él lo dice, hay que creerlo porque Él lo que dice lo cumple. Y lo cumple en el tiempo preciso, en las condiciones establecidas y con las coordenadas que Él dijo. Nadie, absolutamente nadie en la historia humana puede acusar a Dios de incumplimiento de algo. Y eso es algo precioso de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Porque Él no solamente cumple lo que promete, sino que cumple en el tiempo, ¿sí? En los detalles, en las características, absolutamente en todo. Nosotros en estos días que estudiamos el tema del nacimiento del Señor, vimos que cada uno de los eventos que acontecieron en ese relato de la Biblia, todos estaban anticipados.
Y todos se cumplieron precisamente y preciosamente. Es decir, no hubo un detalle nuevo en el nacimiento del Señor. No hubo algo que pudieran pues decir, esto no lo sabíamos. Todo estaba anticipado y los profetas lo habían escrito, estaba en los anales de los reyes, estaban en las crónicas, estaba anunciado públicamente, los científicos lo sabían también, ¿sí? Recuerden que sabios del oriente seguían las indicaciones que se habían dado para anticipar la venida del Señor con exactitud, con precisión, con veracidad, con lealtad. Yo le pregunto, ¿qué significa para ustedes que nuestro Dios sea fiel? Primero, que podemos confiar, ¿sí? Que no debemos tener ninguna sombra de duda en Él, porque Él es plenamente digno de confianza, que su gobierno es fiel, que sus palabras son fieles, que sus promesas son fieles, que sus designios son fieles, que el diseño de toda la historia de la redención es fiel, y que todo es preciso y confiable, y que nadie puede acusarle o mirarle a los ojos y decirle, tú no cumpliste, tú dijiste algo que no fue correcto. Más adelante en el versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego. Y yo quisiera asociar esa expresión o esa mención, que es un detalle muy específico del texto, a la expresión fiel. Una manera de uno saber si alguien es fiel es mirándolo a los ojos. ¿O no? Cuando uno ha obrado mal y uno dice, no, yo obré bien, y lo miran a uno a los ojos, uno no puede sostener la mirada. ¿Por qué? Porque uno dice, pues es que yo no estoy obrando con fidelidad, con lealtad, entonces uno termina desviando la mirada o termina no atendiendo a la persona, porque no puede soportar la mirada, porque uno no es fiel. Todos nosotros somos infieles, entonces no podemos soportar la mirada cuando alguien nos confronta. Sin embargo, nuestro Dios, que es Jesucristo, es fiel. ¿Cómo son sus ojos? Dice la Biblia, sus ojos brillan o destellan como llama de fuego. Es decir, ninguno de nosotros pudiéramos mirarlo a los ojos y retarlo y decirle, tú no eres fiel. Porque más bien somos nosotros los que tenemos que agachar la mirada, porque no soportamos el destello de su mirada o el fuego de su mirada o la brillantez de su mirada, porque Él es plena y absolutamente fiel. Y yo quisiera que recordáramos eso, porque justo en este momento del año nosotros tenemos que reconocer que hemos sido infieles, pero que aún siendo infieles, Él permanece fiel. Es decir, Él sigue siendo digno de confianza. Una de las cosas que decimos cuando alguien nos falla es, yo ya no puedo confiar en usted, ¿sí? O no confiaré más en usted, o usted ya no es confiable, por alguna razón por la cual fallamos, y cuando vemos que alguien no nos falla, nosotros decimos, yo ya en esa persona no confío. Pero eso no pudiéramos decir de nuestro Dios. Pudiéramos decir de cualquiera de nosotros, pero no pudiéramos decir Dios no es confiable, porque aún al final de la historia de la redención, aún en la consumación de la historia, Juan describe que Dios es fiel. ¿Cuántos años lleva la historia de la redención en curso? 6.000 años. Y en esos 6.000 años, al final, en el epílogo, Juan dice, Dios es fiel. Nosotros no podemos ser fieles ni siquiera un día, porque incumplimos, prometemos cosas, decimos cosas que no son, y no podemos ser fieles ni siquiera un día. Pero nuestro Dios, en los 6.000 años de historia que se conoce del mundo, Él es fiel. Pero Él es fiel eternamente y para siempre, plenamente digno de confianza. Entonces yo puedo entender que ustedes no confíen en mí, y que no confíen en otros, y que no confíen en sí mismos, pero lo que no podemos aceptar es que no confiemos en Dios, porque Él es digno de confianza. En Él puede confiar todo hombre y toda mujer, porque Él es perfecto. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Eso fue fiel? ¿Habrá algún hombre en la historia que haya llegado a Dios o a Jesucristo por otro camino distinto al verdadero? Juan 10:25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En Apocalipsis 3:14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo
fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dios se describe, o Jesús se describe a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. Y yo creo que la razón por la cual aparece ese título o esa mención o esa virtud como primera es porque nosotros por el pecado siempre tendemos a no confiar en nadie. Una de las características nuestras es que no confiamos en nadie. Somos muy desconfiados. ¿Sí? Yo los veo a veces a ustedes en la iglesia cuidando su bolso, ¿sí? Revisando si tienen su billetera. Aún en la iglesia hacemos eso, aún en la casa, porque nos caracteriza que somos muy desconfiados, que siempre estamos desconfiando de las personas que nos rodean, desconfiando del que se nos acerca, del que nos da algún mensaje. Esa es una característica propia de nosotros por la condición caída. Recuerden que el pecado trae desconfianza y no podemos confiar, ¿sí? Y a veces aún cuando nos dicen la verdad dudamos. A veces con más facilidad creemos la mentira, pero dudamos de la verdad. La mayoría de creyentes leemos la Biblia y decimos, ¿será que sí? ¿Puede ser eso verdad? A veces leemos las grandes obras de Dios y dudamos. O pensamos que eso fue para el mundo antiguo, no para nosotros. Esa razón es por la cual Juan nos presenta como primer característica de Jesucristo en este advenimiento por su iglesia, este aspecto de su carácter. Él es fiel. Es decir, Él es digno de confianza. Isaías 55, 3 al 5 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y en Apocalipsis 12, 11 y 17 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién guerrea el dragón? Contra Cristo. ¿Y contra quién más? Contra los que guardan el testimonio del fiel. Hermanos, yo creo que de manera directa Juan nos está diciendo que Jesucristo es fiel y podemos confiar en Él. Pero de manera indirecta, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros somos infieles y debemos ser fieles. ¿Sí me hago entender? Cuando se mencionan aspectos directos de Cristo, también de manera indirecta nos está llamando la atención. Si Él es fiel y Él es nuestro Padre, ¿cómo deben ser los hijos? Fieles. ¿Por qué no lo somos? ¿Sí? ¿Por qué no somos fieles? ¿Por qué no somos confiables? ¿Por qué no somos respetables y honoríficos en nuestra palabra? Porque somos pecadores, esa es la excusa, ¿sí? Pero la verdad es porque no somos plenamente responsables de nuestra vida y nuestra relación con el Señor, y porque no nos esforzamos diligentemente en pedirle a Él que nos ayude a ser fieles y que cada día nos parezcamos a Él, porque Él es plenamente fiel. Apocalipsis 17:6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y en Apocalipsis 19:10 dice, me postré para adorarle, y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Recuerden que hemos dicho una y otra vez que para tener testimonio hay que ser testigos, y que los testigos deben tener una característica y es ser fieles. Lo primero que está diciendo Juan aquí de Jesús es que Jesús es el testigo por excelencia, y que ese testigo por excelencia de la historia de la redención es testigo fiel, confiable, admirable y que podemos esperar plenamente en él. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes reinaron con Cristo? Los que habían guardado el testimonio fiel de Jesucristo. Eso es muy importante. Entonces lo primero que nos va a decir Juan de este imponente jinete
es que es un imponente jinete fiel. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, confiable, que puede ser totalmente adorado porque Él es verdadero. Lo segundo que nos va a decir es, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y yo quiero que miremos esa segunda parte porque es una mención muy interesante, porque nos describe también otro aspecto del carácter de Cristo y otro aspecto muy importante del Evangelio. No solamente dice que es fiel y que lo podemos mirar a los ojos y veremos que Él realmente es fiel, sino que Él también es verdadero. Es decir, que todo lo que nos ha dicho es verdad, que no hay sombra de engaño o de mentira en todo lo que Él ha dicho y ha quedado registrado en la Biblia. Su plan pleno y completo es verdadero. Ningún detalle del plan ha sido engañoso o ha sido mentiroso. La Biblia dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir, y que Él es el padre de la mentira. Eso ya lo sabemos. Pero ¿quién es el autor de la verdad? ¿Y quién es el que de principio a fin nos habla en verdad y nos habla con autoridad? Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos que Él es verdadero? La Biblia lo dice, primero, ¿cierto? Segundo, todo lo que Él nos ha dicho se ha cumplido. Y al cumplirse tenemos un registro, una bitácora de hechos en la historia que dan testimonio evidente de que Él ha cumplido. Todo, absolutamente todo. Aún los científicos pueden dar testimonio de eso. Miren que la ciencia no se le ocurre ir a buscar la tumba de Jesús en Mesopotamia. ¿Dónde la van a buscar? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Los sabios del Oriente no se les ocurrió ir a buscar a Jesús a la China, o al Japón, o a Indonesia. ¿Dónde vinieron a buscar a Jesús guiados por una estrella? Guiados por la astronomía. A Belén. Es decir, la misma historia, las mismas ciencias sociales y humanas dan testimonio contundente de que Jesucristo es veraz y que todo lo que Él ha dicho es cierto y que no se puede desmentir, que no se puede desautorizar. Pero también el versículo dice algo muy importante y quiero que ustedes lo vean en el versículo 12. Dice, y había en su cabeza muchas diademas. Muchas diademas. Algunos dicen que las diademas son coronas, pero no eran las coronas que usaban los reyes, porque los reyes realmente usaban corona, sí, de un metal precioso, de plata, de oro, de bronce, eran las coronas de los reyes, pero aquí no dice que tenía en la cabeza muchas coronas, sino que tenía muchas diademas. Las diademas no eran coronas, o si eran coronas, eran como una especie de coronas de laurel, que le daban especialmente a los que tenían una victoria en algo. Era algo así como una condecoración que se daba a un deportista o a alguien que triunfaba, ¿sí? Como una especie de medalla, pudiéramos decir hoy en día. ¿Sí? Cuando un deportista triunfa, le coloca una medalla, ¿sí? Esa sería la diadema de él o la insignia del honor o del triunfo, de la victoria de algo alcanzado. En la antigüedad, especialmente entre los griegos, les ponían una corona de laurel en el cuello o en la cabeza. ¿Sí? Por eso dicen que es un triunfo laureado, ¿sí? O una tesis laureada, porque era de laurel, era unas hojas o una rama de laurel que era una señal de victoria o de triunfo o de mérito. Entonces, cuando una persona triunfaba en los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos venían de los griegos, pues no había medallas de oro, de plata y de bronce como ahora, entonces les ponían coronas de laurel. Y esa persona que ostentaba esa corona o ese collar de laurel daba testimonio público de que había sido victorioso o que había sido el vencedor en unas justas. Esto es importante porque la Biblia nos va a decir aquí que Jesucristo tenía muchas diademas. ¿Qué es lo que podemos decir entonces? ¿Qué es lo que nos está indicando esa mención? Aquí no está diciendo que Jesucristo es rey, no porque no lo sea, Él lo es. Viene sobre un caballo, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo aquí con esta mención es que Él es victorioso. Es decir, que en todas las competencias, ¿sí? En todas las pruebas, en todas las exigencias en las cuales Él tuvo que enfrentarse, ¿cómo salió al final del día? Victorioso, ¿sí? Que en todas las demandas y todas las exigencias que se le hicieron a lo largo de toda su vida y a lo largo de la historia, Él nunca perdió una competencia. Y eso es maravilloso, eso es majestuoso.
Nosotros tenemos deportistas famosos que logran ganar 4 o 5 años seguidos, pero luego ya no ganan más, porque ya su fuerza, su vigor no da para ganar más, o resultan otros más fuertes que ellos, más hábiles o más jóvenes. Pero es que Jesucristo nunca ha perdido una. No fue que Él ganó 1, 2 y 3 y luego venció, y luego fue derrotado. Lo que la Biblia nos dice es que todas las diademas o todas las coronas o todas las medallas las ostenta en su cuello o en su cabeza, porque Él todas las batallas que Él enfrentó las ganó. O todas las pruebas o todas las competencias o todas las exigencias las ganó. Y eso es maravilloso, eso es único, ¿sí? Eso es un Guinness Records en la historia de la redención. Jesucristo venció todo. Eso es maravilloso. Él venció en su nacimiento. ¿Recuerdan que hubo muchos obstáculos para su nacimiento? Hubo muchos obstáculos, ¿cierto? Primero, pues, María era una joven virgen, ¿sí? ¿Cómo iba a concebir? Segundo, José, con el cual estaba desposado, pues había un riesgo de que él la abandonara, dice la Biblia, que pensó abandonarla, ¿sí? Luego dice la Biblia que hubo otros riesgos y otras amenazas del pueblo, luego también a través del rey Herodes y muchos más. Siempre hubo muchas amenazas, pero en alguna de esas situaciones o detalles de la existencia de Jesús, ¿Él fue derrotado? ¿Hubo un detalle que no se pudo cumplir? ¿Hubo una mención en la Escritura que dijo, lo siento, no se pudo? ¿Aquí perdimos? En todo Jesucristo fue victorioso, en su nacimiento, en su niñez, en su juventud, en su ministerio público, en la cruz, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en todo, absolutamente en todo, Jesucristo fue victorioso. Y por eso dice la Biblia que había en su cabeza, o hay en su cabeza, no una diadema, sino muchas diademas, posiblemente dando a entender toda la historia de la redención y toda la vida de Cristo y cómo en cada uno de esos detalles en la vida de Jesucristo, Él fue vencedor. Él siempre estuvo en el podio y siempre fue reconocido y honrado como victorioso, como vencedor, y eso llama mucho la atención. Ustedes y yo a veces vencemos una, pero perdemos otras, ¿sí? Nosotros a veces ganamos una y perdemos 10, ¿sí? A veces avanzamos 1 metro y retrocedemos 1 kilómetro. Esa es la condición nuestra y tenemos que ser honestos. A veces sacamos pecho diciendo es que yo soy ganador, sí, pero de una. Pero en todas las demás soy perdedor, ¿sí? En todas las demás he tenido fracasos y he tenido pérdidas. Y hemos fracasado mucho. Por eso nuestra única esperanza es Jesucristo. Porque fracasamos emocionalmente, fracasamos económicamente, fracasamos en proyectos, fracasamos en planes, aún en detalles pequeños fracasamos. Pero nosotros tenemos y adoramos y rendimos culto a alguien, al único, que nunca ha perdido una. Y que aún en el momento del regreso, Juan lo describe como el gran victorioso. Por eso nuestro eslogan en Apocalipsis es Jesucristo, Cordero Vencedor. Y lo vemos descrito a lo largo de la historia con el cuello lleno de diademas, o de medallas, o de menciones de victoria, de ser el ganador. Ahora, no es que Cristo esté compitiendo, Él no tiene con quién competir. Lo que estamos diciendo es que Él, todo lo que ha propuesto y ha determinado, ha sido victorioso. Y que esa victoria nos da a nosotros garantía de que Él cumple su plan porque es verdadero. ¿Qué mayor garantía que Jesucristo? Por eso siempre decimos que Jesucristo es el garante de la historia de la redención. Es decir, la garantía plena y absoluta no es de promesas de terceros o promesas falsas, sino de Jesucristo, que con su palabra y con su voz ha cumplido, pero también con esta mención como aparece en este momento en la escena, con la cabeza llena de diademas. Es decir, lleno de todos los momentos en los cuales Él salió vencedor. Ahora, no fue que no hubiera amenazas en la historia de la redención. Hubo muchos momentos en la historia en la cual posiblemente los creyentes pensaron que eso no iba a salir bien. Por ejemplo, cuando Dios dice que va a levantar un trono estable en Jerusalén o en David, y parecía que no llegaba. ¿Se acuerdan? O cuando los reyes de Judá parecía que fueron exterminados, cuando fueron llevados cautivos. ¿Recuerdan? Que uno de esos niños fue escondido 2 años y todos decían, no quedó descendiente.
Y si no quedaba descendiente, ¿qué pasaba con esa promesa de un reinado estable? Pues se echaba a pique, no se lograba. Y ahí hubiéramos podido decir, Dios no es verdadero, algo falló. Pero dice la Biblia que después de 2 años apareció un niño que había sido escondido. Y que justo ese niño era descendiente de la tribu de Judá. Y fue el que reinó posteriormente. O recuerden cuando fue llevado el último rey Sedequías a Babilonia. Y fueron exterminados todos los judíos en su mayoría y no se conservó el linaje. Pero dice la Biblia que Dios preservó el linaje y lo tenemos registrado en Mateo y en Lucas, en la genealogía. Lo que yo quiero decir es, aunque hubo momentos tan difíciles en la historia, cuando parecía que las promesas de Dios no se cumplían, cuando parecía que el plan de Dios se frustraba, Dios abrió camino en el desierto, ¿sí? Abrió el mar, proveyó agua en el desierto, proveyó pan para alimentar a su pueblo y con sabiduría y con verdad nos dio testimonio de que Él es verdadero y que todo lo que Él promete, lo cumple. Yo le pregunto, ¿no es digno de confianza un Dios que siempre nos dice la verdad? Que absolutamente todo, aún en el detalle más mínimo, es verdadero. Cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, eso es verdadero. Cuando la Biblia dice, el alma que pecare tiene consecuencias, eso es verdadero. Cuando la Biblia dice, no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, eso es verdad y tenemos que aceptarlo porque no hay ninguna sombra de duda. Como vivimos en una sociedad relativa, ¿qué es lo que decimos? Pero, ¿sí? A mí me parece, ¿sí? La Biblia dice pero no podemos pensar así porque la Biblia dice que Dios es verdad y que todo lo que Él promete y dice siempre lo cumple. Y quiero que leamos unos textos, Salmo 45, 3 al 5, dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad. ¿De quién está hablando? Dice que él cabalga sobre palabra de verdad, es decir, pone la verdad como si fuera el caballo, en el cual cabalga o en el cual se monta, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Cabalga sobre palabra de verdad. Zacarías 1:8, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, óveros y blancos. Aquí no habla del laurel, sino del mirto, que el mirto era otro de los ramas o de los árboles con los cuales hacían las coronas de los victoriosos. Los mirtos, hoy en día lo usan con agüeros, ¿cierto? Que para la buena suerte. Habacuc 3, 8 al 9. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos. Palabra segura, cabalga sobre verdad. Isaías 41, 2. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada con polvo como hojarasca que su arco arrebata. Y en Apocalipsis 20, 6 y 14 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hermanos, mientras la verdad permanece, la mentira que quiere socavar la verdad también aparece en la historia. Desde Génesis 3 hay mentira. ¿Recuerdan? En la Biblia la primera mentira registrada la dijo Eva. ¿Sí? Dios nos dijo que ni siquiera tocáramos ese árbol. Y Dios les había dicho era que no comieran del fruto de ese árbol. No les dijo que no lo tocaran. Y luego Satanás, ¿qué le responde? Sabe Dios que el día que lo coman serán abiertos sus ojos. Otra mentira. Y luego cuando Dios le llama a Adán, ¿qué responde? La mujer. Otra mentira. ¿Sí? Y cuando llama a Eva también ella responde con otra mentira. Y luego cuando le pregunta a Caín por Abel, ¿cómo responde Caín? Con otra mentira. ¿Sí? Yo no sé.
¿Por qué me viene a preguntar de él si yo no sé? Mentiras. Mientras hay mentira en el corazón humano, mientras hay mentira en Satanás, mientras Satanás es el padre de mentira, Dios es el Dios de verdad. Hermanos, cuando la Biblia dice que seamos verdaderos, nos está confrontando. Cuando dice aquí que el que montaba ese caballo se llama verdadero, esa no es solamente una exaltación a Cristo, sino también una denuncia contra nosotros. Porque la Biblia dice que todos los hombres somos mentirosos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y nosotros muchas veces decimos mentiras de manera como solapadas, ¿sí? Cuando decimos verdades a medias son mentiras, ¿sí? Cuando callamos en lugar de responder también decimos mentiras. Cuando no decimos toda la verdad estamos diciendo mentiras. Por eso dice la Biblia que todos somos mentirosos y la mentira es condenada. En Apocalipsis dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Yo le pregunto, ¿ustedes son mentirosos? Claro que hemos dicho mentiras. Y muchas veces las decimos adrede. Y muchas veces las decimos y cuando caemos en cuenta no nos arrepentimos. ¿Sí? A veces decimos mentiras por desconocimiento. ¿Sí? A veces por ocultar, a veces por quedar bien. A veces simplemente porque nos habituamos. ¿Sí? Pero de la manera que sea, es un pecado y tenemos que arrepentirnos. La Biblia dice que el que montaba ese caballo se llama verdadero. ¿Cómo les parece? Ahora, si el que está frente a ese caballo es verdadero y usted que es mentiroso, ¿cómo lo puede mirar? Es básicamente lo que está diciendo Juan. Por eso su mirada eran como llamas de fuego, es decir, yo no puedo mirarlo. Es casi lo que está diciendo Juan, la justicia de su mirada, lo penetrante de su mirada, la veracidad de su mirada, no permite que yo lo pueda mirar. Por eso la mayoría de los hombres en la Biblia terminan postrándose. ¿Sí? La Biblia no dice que cuando nos encontremos con el Señor estaremos ahí mirándolo a los ojos. Somos tan finitos y somos tan injustos que lo único que podemos hacer es postrarnos. Lo que Juan quiso hacer ante el ángel fue postrarse. Y debía postrarse ante Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Pretendió mirarlo. Y mientras pretende mirarlo, ¿cómo ve su mirada? Dice, son como destellos, como llamas de fuego. Es decir, Juan invirtió los papeles. Al ángel lo podía mirar y a Cristo debía postrarse, pero hace todo lo contrario. Apocalipsis 2, 7 y 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Estas exhortaciones que el Señor hizo a las iglesias fueron veraces? Claro que sí. Dios les dijo que algunas iglesias iban a desaparecer y desaparecieron. Dios les dijo que algunos de ellos iban a ser muertos y fueron muertos. Dios les dijo y todo lo que les dijo fue real y fue completo. Dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. 3 atributos extraordinarios de Jesucristo nuestro Salvador. Fidelidad o lealtad, veracidad o verdad y justicia. Es el tercero que se menciona, con justicia juzga y pelea. Y esto es supremamente importante porque nos pone en una perspectiva que a veces los cristianos no hemos querido entender o que nos cuesta entender. A nosotros nos parece que el Evangelio es un mensaje de paz, pero realmente la Biblia dice que la paz la da Dios a través del Evangelio, pero no dice que el Evangelio en sí sea un mensaje de paz, porque el mensaje del Evangelio es denuncia. Y cuando se denuncia, pues eso es un acto de justicia, ¿sí? Cuando se denuncia toca sacar a la luz, y el Evangelio tiene como finalidad sacar a la luz. ¿Se acuerdan cuál fue la prédica de Juan Bautista? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Yo les pregunto, ¿dónde está el mensaje de paz ahí? Es una pelea, es una confrontación, es una denuncia muy fuerte, por supuesto, no con armas naturales, sino con el poder del Evangelio. Cuando los profetas predicaban en el Antiguo Testamento, hacían denuncias muy severas contra la corrupción de los reyes, contra la inmoralidad de los sacerdotes,
contra la lealtad y la idolatría del pueblo, tanto así que terminaron matando a los profetas. ¿Por qué los decapitaban? ¿Porque les presentaban un mensaje de paz? Todo lo contrario. Recuerden que los profetas falsos les decían paz, paz, pero los profetas verdaderos decían muerte y destrucción. Esa era como una consigna de los profetas verdaderos, muerte y destrucción. Entonces lo que yo quiero que miremos aquí en la tercera mención a Jesucristo es que Él es fiel y verdadero, y casi que la tercera característica que uno quisiera encontrar es y amoroso. ¿Cierto? Nosotros esperaríamos que dijera, y el que lo montaba se llama fiel, verdadero y amoroso. Casi que estuviéramos esperando eso, porque nosotros quisiéramos ver amor en todo lado y romance en todo lado. Deliramos con eso. Pero realmente la Biblia no nos va a decir que Dios es amoroso en este momento. Él es amor, pero cuando lo describe, ni en su encarnación, ni en su resurrección, ni en su segunda venida, lo describe como amoroso, lo describe como justo, lo describe como juez, y eso es muy importante. Y yo quisiera que tomáramos mucho cuidado con esa mención, porque la mayoría de nosotros pensamos que el Evangelio es amor. Esta semana algunas personas me estaban haciendo reclamos con una publicación que hice, diciendo, pero es que ¿dónde está el amor del pastor? Pero es que el amor está en nuestras acciones, pero cuando nosotros predicamos o exponemos, el amor está en decir la verdad. El amor está en ser fiel y el amor está en obrar con justicia. Es mucho mejor que una persona que nos ame nos diga la verdad, así nos duela. Es mucho mejor que una persona que nos ame nos diga las cosas justamente como son con sus debidas consecuencias, aunque eso no nos guste. Eso es amor. Pero si a nosotros nos dicen solamente que todo nos va bien y nos consienten y no nos dicen las consecuencias, eso no es amor. Porque el amor verdadero advierte, el amor verdadero denuncia, el amor verdadero limpia y santifica, y el amor verdadero expone. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, y eso no es tan romántico, esperar, soportar, eso es duro, es una acción terrible. Pero cuando dice aquí sobre Jesucristo, Juan vio que el que venía montado es fiel, verdadero y justo. Fiel, verdadero y justo. Es decir, el contenido del Evangelio presentado en esa escena que viene hacia Juan es fidelidad, veracidad y justicia. Eso es el Evangelio. Ahí está la síntesis del Evangelio. ¿Quiere usted predicar el Evangelio? ¿Qué tiene que predicar? Que Dios es fiel, que Dios es veraz y que Dios es justo. Y alguien va a preguntar, ¿y dónde queda el amor? No hay amor acá. ¿Sí? El amor baña todo eso, la gracia lo baña, lo cubre, pero la estructura del mensaje es fidelidad, veracidad y justicia. ¿Cómo obra Jesucristo, el Cordero Vencedor? Con justicia, juzga y pelea. Ahora, me llama mucho la atención porque aquí pone a Jesucristo como un autor de pelea, ¿sí? Como un guerrero que viene a combatir y que viene a una guerra y que viene con la garantía de que él la va a ganar. Pero él viene como juez justo y como autor de pelea. Recuerde que el nombre por excelencia en la Biblia para esa mención de Jesucristo como peleador o como guerrero es Jehová. Jehová de los ejércitos. Es decir, el que comanda los escuadrones, el que comanda los ejércitos y el que lidera toda la guerra o toda la pelea. Y uno dice, pero ¿pelea? ¿Cuál pelea? Si estamos llamados a paz y a unidad y a fraternidad. Por supuesto que ese es el llamado para la iglesia, vivir en paz y en armonía. Pero cuando presentamos el Evangelio es un desafío. ¿A quién? A las estructuras de maldad. El Evangelio es una denuncia contra el pecado y contra Satanás. Y es toda una guerra. ¿Desde cuándo se desató esa guerra en la historia de la redención? ¿Quién fue el que estableció esa guerra? Pudiéramos decir que Satanás, pero eso es incorrecto. Pudiéramos decir que el hombre por el pecado, pero eso es incorrecto. ¿Quién fue el que decretó la guerra? Dios mismo. Génesis 3 dice, y pondré enemistad entre mí y ti. ¿Recuerdan? ¿Quién puso enemistad? ¿Quién decretó la enemistad? ¿Quién decretó una guerra sin cuartel contra el mal, contra Satanás, contra la muerte y contra el pecado? Dios mismo.
Es un decreto y por eso dice la Biblia, cuando digan paz, paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque no va a haber paz en la tierra. Va a haber aparente calma o tranquilidad en algunos periodos por regiones, pero nunca habrá paz universal, nunca, porque el Dios de verdad lo dice. El que lo montaba con justicia juzga y pelea. Ahora, no solamente dice que juzga y pelea, que serían las tareas propias de ese jinete que es Cristo, sino que nos dice que Él juzga y pelea con justicia. Y esa es una denuncia contra nosotros, porque nosotros muchas veces juzgamos injustamente. Nosotros sí podemos juzgar porque la Biblia nos da el poder y la potestad de juzgar, pero debemos juzgar justamente, es decir, según la verdad que está en Dios. Si juzgamos de una manera injusta, es decir, sin guiarnos por la palabra, nosotros estamos juzgando injustamente. Y nosotros sí peleamos. ¿Pero cómo peleamos? ¿Cómo pelean ustedes? Injustamente. Muchas de nuestras peleas que nosotros armamos o que cazamos son injustas, ¿sí? Son indebidas, con palabras inapropiadas, con acciones inapropiadas, con sentencias severas que no son apropiadas. Nosotros también juzgamos y también peleamos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el juzgar nuestro y el pelear nuestro al juzgar y el pelear de nuestro Salvador? Que Él juzga y pelea con justicia. Es decir, cuando Él toma una decisión jurídica es justa, y cuando Él pelea, pelea justamente, y cuando Él destruye o condena lo hace con justicia. Nosotros no. ¿Recuerdan lo que les he venido diciendo? Que cuando se mencionan los atributos de Cristo, son una excelencia de su carácter, pero también son una denuncia contra lo que nosotros hacemos. Mientras Él juzga y pelea con justicia, nosotros juzgamos y peleamos injustamente. Y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que decir, Señor, yo juzgo de una manera inapropiada, o yo peleo cada rato de una manera que no debe ser, y te pido que me perdones. Juan está diciendo que Jesucristo juzga y pelea. ¿Cómo sabemos que Él juzga y pelea? Porque la Biblia lo dice, pero luego también en la parte final del versículo dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Tenía un nombre escrito que nadie conocía, y uno dice, misterio, ¿sí? ¿Cuál es ese nombre escrito que nadie conocía, sino solo Él mismo? Y ese nombre escrito es juez. Ese es el nombre escrito que nadie conocía porque nadie había visto a Jesucristo como juez. ¿Cómo lo habían visto? Como político, como gobernante, como sanador, como auxiliador. Lo habían visto débil, lo habían visto frágil. ¿Cómo lo vieron cuando Él estuvo aquí en la tierra? Como un benefactor de los pobres, como alguien que ayudaba a los necesitados. ¿Cómo lo vieron los ricos y los sacerdotes del momento? Como un intruso, ¿sí? ¿Cómo lo llamaron a Él? ¿Recuerdan cuáles fueron las ofensas que hicieron contra Él? Le dijeron que tenía espíritu, que era el padre de los espíritus, le dijeron que estaba loco, le dijeron que era endemoniado, le dijeron que habían ido de Júpiter, le dijeron que era Elías reencarnado, le dijeron tantas cosas, que era Juan el Bautista que había resucitado. Lo ofendieron de mil maneras, ¿sí? Que tenía espíritu, que era comelón, ¿sí? Que era glotón, ¿sí? Que era desordenado. O sea, cuántas ofensas y cuántas menciones hicieron contra Jesús, inapropiadas, y las que hicieron de Él apropiadas no mencionaron que Él era juez. Mencionaron que era el Salvador, que era sanador, que era auxiliador, que era intermediador, que era intercesor, pero nadie había atinado a decir que Jesucristo era juez. Ahora la pregunta es, ¿Él no es juez? Claro que sí, pero no lo conoció así la sociedad en el momento. El pueblo que lo crucificó no lo crucificó como juez. ¿Cómo lo crucificaron? Como rey, y como Señor, y como Dios. ¿Se acuerdan que le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate? Si tú eres el rey, ¿sí? Si tú eres que tienes tanto poder, ¿por qué no te bajas? Pero nadie dijo, si tú eres el juez, porque ellos temían eso. Ese es un nombre desconocido para la sociedad palestinense en el primer siglo,
Y era un nombre que nadie atinaba a pensar, pero luego nos va a decir Juan que cuando Él irrumpa en la historia de su venida, Él va a venir como juez para juzgar y pelear, y que tiene un nombre que nadie conoce sino Él mismo. ¿Cuál puede ser ese nombre? Pues el juez de toda la tierra. A Él lo mataron como Señor y como Redentor y como Dios y como Rey, pero no lo mataron como juez. Es decir, no lo mencionaron así, pero es juez. Y ese es un nombre muy interesante que la Biblia nos va a decir, que ese nombre ahora viene en contra de todos los hombres. Porque los que lo mataron no pensaron que Él era juez. Pero ¿quién se va a venir en contra de ellos? Él mismo, que es el juez de toda la tierra. Y eso es importante que nosotros lo notemos, porque cada vez que nosotros altercamos con Dios, o cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, no solamente estamos desobedeciendo a Dios y a nuestro Salvador y nuestro Padre. ¿A quién más estamos desobedeciendo? Al juez de toda la tierra. Por eso dice la Biblia, no le tengan temor al que les puede robar o al que les puede quitar la vida. Ténganle temor al que puede echar el cuerpo y el alma al infierno. Es decir, ténganle temor al juez. Uno a veces puede cazar una pelea con un vecino y uno no le da temor a enfrentarse con un vecino o con un familiar o con alguien y desafiarlo. Pero ¿cuándo nos da temor? Cuando nos llega la citación de que tenemos que presentarnos al juzgado. Porque ahí ya no es ni con el vecino ni con el familiar, sino con el juez. Y donde hay un dictamen y ese dictamen puede no ser favorable para mí. Lo que está diciendo aquí es, había muchos nombres y muchos títulos de Dios y muchas diademas que Él tiene, pero nunca el pueblo que lo conoció o el pueblo que lo adoró reconoció o consideró consciente y objetivamente que ese que ellos reconocían como Padre y como Dios también es juez. Tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino Él mismo. Y yo quiero que nos quedemos con esa mención. Porque la mayoría de nosotros cuando pecamos, ¿qué decimos? Hay un pensamiento común en el ambiente del pueblo evangélico. Y es, pues, el Señor me perdona porque Él es misericordioso. Ahora la pregunta es, ¿Él es misericordioso? Claro que sí, Él es misericordioso. ¿Pero qué más es? Es juez. Él perdona, claro, pero también hay consecuencias. Y hay consecuencias severas y duraderas. Y hay también la posibilidad de que muchos que se llaman cristianos no lo sean. Y no solo tengan consecuencias temporales, sino consecuencias eternas. Entonces es importante reconocer que Él es Dios y es Redentor nuestro, pero también es importante reconocer que Él es nuestro juez. Aquí Juan, sabiamente inspirado por el Espíritu Santo, menciona, hay un nombre nuevo que se nos va a revelar en su venida. Por supuesto no es nuevo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Pero era nuevo para la audiencia, ¿sí? Era nuevo para los que lo mataron, era nuevo para sus discípulos que no habían considerado que Él también es juez. Ellos pensaban que Él venía como Señor o como Salvador, pero Él viene ahora como juez. Y eso es lo que nos va a decir. Tiene un nombre escrito, es decir, grabado, marcado. Es un nombre que marca su esencia y su carácter. Y ese nombre ninguno lo conocía sino Él mismo. ¿Por qué? Porque Él ahora no viene a dejarse matar. Él viene a juzgar a los que lo mataron y a juzgar a todos los que se levantaron contra Él y a derrotar todos los enemigos. Algo así como, alístense todos sus enemigos, ¿sí? O todos los que se levantaron contra Él, o todos los que deliberadamente vivieron despreciando su ley y su verdad, porque el que viene, viene como juez, no viene como Mesías, o no viene como un niño a dejarse maltratar, o como un cordero dejarse llevar a la cruz. Esto es importante. Por eso en la primera venida, ¿cómo entró a Jerusalén? En un asno, ¿sí? En son de paz, humilde, ¿sí? Totalmente humilde. Cuando lo ofendieron y cuando lo retaron, dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Dice la Biblia que le hicieron 1000 humillaciones y Él no respondió a ninguna. ¿Sí? Lo máximo que respondió a Pilato cuando le dijo, pero conteste, diga alguna cosa. ¿Eres tú? Y Él dijo, tú lo has dicho. Eso fue lo máximo que Él respondió. Esa fue su máxima defensa. Eso fue el alegato en defensa propia que Él hizo. Tú lo has dicho. Y fue a la cruz. Pero no esperemos que Él va a venir así en su segunda venida. Su segunda venida no va a venir en silencio, no va a venir a dejarse maltratar. Él viene como juez
con arco, con espada y para juzgar y pelear contra todas las naciones y los reyes del mundo. Y eso es importante. Es una venida que esperamos los creyentes, pero el mundo no espera. Es la venida desconocida, es la venida ignorada, porque nadie quiere enfrentarse al juez. Aún nosotros los creyentes tenemos temor de enfrentarnos al juez. La única esperanza, la única garantía que tenemos cuando nos enfrentemos a Él es que Él ya pagó por nosotros, que Él ya perdonó nuestros pecados. Si fueran nuestros propios medios, no pudiéramos resistir su mirada, pero la única garantía es que ese jinete imponente que viene para redimir a su pueblo plenamente y para juzgar a todos los que lucharon contra Él de manera despiadada y que diezmaron a la iglesia a lo largo de los siglos. Que el Señor nos ayude. Fiel, verdadero y justo. Él. Nosotros, infieles, mentirosos y engañosos e injustos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que tengamos la capacidad por la gracia de Dios de arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle que nos ayude para ser fieles a Él y a las personas que Dios nos ha puesto, que nos ayude a ser veraces y que nos ayude a ser justos. Amado Señor, te damos gracias, porque una vez más al exponernos quién eres tú y al describirnos el carácter tan glorioso de tu Hijo Jesucristo, nos expones a nosotros. Nos recuerdas que tú eres fiel, plenamente digno de confianza, admirable por tu lealtad, que tú eres veraz y que todo lo que has dicho y has escrito y has registrado en la historia se cumple con toda seguridad y garantía, pero también que toda la justicia que tú estableces es veraz, es justa, es recta, y eso es una gran garantía para nosotros y para la humanidad. Estamos ante el único gobernante de toda la historia íntegro. Estamos ante el único Señor de la historia veraz y estamos ante el único gobernante justo. ¿Qué garantía tenemos nosotros? ¿Qué privilegio tenemos de poder estar conociendo eso de primera mano y de poder estar sirviendo y conociendo al único que gobierna con justicia y con veracidad y lealtad? Pero eso que describe de ti es una exposición, es una exhortación, es una confrontación contra nuestra propia condición. Porque mientras tú eres fiel, nosotros somos infieles. Y eso no es un motivo de orgullo, es una gran vergüenza que teniendo un Padre fiel, nosotros seamos hijos infieles. Es humillante para nosotros hoy tener que reconocerlo, que fallamos porque decimos cosas que no son, nos comprometemos y no cumplimos, hacemos negocios y no cumplimos, damos la palabra y no cumplimos. Realmente somos tan infieles, tan faltos de confianza. No somos dignos de confianza de nadie, porque mentimos también, porque engañamos en negocios, en tratos, en relaciones, porque decimos cosas que no son, no somos veraces como tú, somos mentirosos, y cuánta vergüenza nos da que teniendo un Padre tan veraz, nosotros como tus hijos no podamos mirarte al rostro, sino que tengamos que agachar la cabeza y decir, Señor, perdónanos porque somos mentirosos. Porque decimos mentiras, porque decimos cosas a la mitad de la verdad, porque ocultamos toda la verdad, porque omitimos. Y también te tenemos que pedir perdón porque siendo tú tan justo, nosotros somos tan injustos en el trato con nosotros mismos y con otros. Juzgamos severamente, juzgamos de manera inapropiada, armamos peleas y conflictos infundados, armamos peleas que pudieran haberse evitado, peleamos con los compañeros, peleamos con los trabajadores, peleamos con los vecinos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja. Perdónanos porque somos tan injustos en hacer comentarios que no son, en hacer menciones que debiéramos guardar silencio. Juzgamos a nuestros gobiernos, juzgamos a nuestros militares, juzgamos a nuestras autoridades, nos ensañamos contra ellos, Señor, y pecamos. Tú tan justo, nosotros tan injustos. Juzgamos y señalamos cuando debiéramos recordar que somos peores que otros y que los demás. Y hoy tenemos que agachar nuestra cabeza. Y en lugar de ver esa imagen imponente de tu Hijo Jesucristo viniendo en ese caballo blanco, con ese destello de justicia y de gloria, nosotros hoy tenemos que agachar la cabeza y decir, Señor, perdónanos, porque no nos atrevemos a mirarte al rostro porque somos injustos.
Este año hemos sido muy injustos en muchos tratos con nuestros seres amados y aún con personas desconocidas. Hemos sido injustos en el trato con otras personas. Hemos sido injustos con conflictos que debieran haberse evitado. Perdónanos, por favor, Señor. Perdónanos nuestra infidelidad, nuestra mentira y nuestra injusticia. Y ayúdanos, Señor, para que nuestras manchas sean lavadas con tu sangre, para que nuestros vestidos sean puestos limpios y resplandecientes para ese momento glorioso. Afortunadamente hoy no es tu venida. Afortunadamente hoy solo estamos recordando que tú vienes. Afortunadamente tenemos tiempo todavía para prepararnos y para decirte, Señor, lávanos, límpianos. No nos dejes seguir igual de sucios. No nos dejes seguir así tan inmundos como muchas veces vivimos y a veces sacamos pecho diciendo, bueno, el Señor me entiende y tú me perdonas. Por favor, ten misericordia, Señor. No nos dejes seguir viviendo así con tanta inmundicia y tanta maldad y tanto descaro, desacatando tu ley, desacatando tus mandatos. Estamos advertidos. Esta mención es una advertencia. Tú eres fiel, tú eres veraz y tú eres justo. ¿Qué advertencia más contundente? ¿Qué advertencia que rebota a nuestro rostro y nos humilla terriblemente? Porque realmente nosotros no tenemos el honor de encontrarnos contigo porque nuestro carácter, nuestra vestidura, nuestra conciencia está manchada. Nuestras manos también, nuestros labios también. Lávanos, por favor, Señor. Límpianos. Porque tenemos una palabra perfecta y veraz, pero a veces acciones tan vergonzosas. Y ayúdanos a caminar de acuerdo a tu ley y a reconocer nuestros errores como pecados graves y consecuencias severas que vienen sobre nosotros, pero lo más terrible de nuestros pecados ni siquiera son las consecuencias. Lo más terrible de nuestros pecados es la gran ofensa al justo Dios, la gran humillación al Dios santo y verdadero, la gran humillación al Dios veraz e íntegro por los siglos de los siglos. Por eso, Señor, tenemos tanta vergüenza y suplicamos tu gracia, suplicamos tu auxilio, suplicamos tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.